Ya. Aquí empecemos al tiro. Acá. Ah, sí. Esto está bien. Ahí. Ya. No. Ahí sí. Ya voy a quitar esto. Ahí. Ya. Recuerden, lo voy a volver a poner, que se recuerden anotarse en el chat por el tema de la asistencia. Ya. Ya, vamos a ver hoy día dos temas. Uno es hipertensión arterial y el otro es trastornos del ritmo. Hipertensión es más extenso, por lo tanto vamos a trabajar digamos, esta primera mitad y la segunda mitad un pedacito también, ¿ya? Y lo de trastorno del ritmo es más cortito. Ya, la idea es que que en el fondo conozcan las generalidades de hipertensión y en este caso, en el fondo obviamente es como comorbilidad, ¿ya? El manejo como comorbilidad, pero por frecuencia es una patología que tienen que conocer súper bien. ¿Ya? La etiología, que es la causa, cómo se hace el diagnóstico, cómo evoluciona la hipertensión con las complicaciones que pueda tener, cómo se maneja y todo lo que pueda afectar a la terapia kinesiológica, porque obviamente todos saben que la hipertensión es una enfermedad súper frecuente. ¿Ya? Ya, partiendo con las cosas más generales, la hipertensión es uno de los, ya lo habíamos visto, como lo habíamos conocido como factor de riesgo, es uno de los factores de riesgo que son mayores para enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, o sea, enfermedades cardiovasculares en general de corazón y de cerebro, ya junto a los problemas de colesterol, a la diabetes y al cigarro, son factores de riesgo mayores, pero que además son modificados. Recuerden que cuando uno es hipertenso no deja de serlo, pero sí puede compensarse. Eso quiere decir que se puede controlar las presiones a valores normales con tratamiento farmacológico y no farmacológico, y eso hace que si nos controlamos no tenemos riesgo o sea, nos baja el riesgo cardiovascular. ¿Ya? No desaparecen, pero sí se controlan. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la epidemiología en Chile, se supone que 1 de cada 7 muertes, de muertes en general de todo, se pueden atribuir directamente a la hipertensión arterial, porque en el fondo se asocian infartos, accidentes vasculares, a patología renal, hay varias cosas, complicaciones que pueden afectar la hipertensión. Ahora, la hipertensión es tan frecuente que sobre los 15 años, más del 25% de la población es hipertenso. Ya estamos hablando de un cuarto de la población hipertensa sobre 15 años. Por supuesto que la mayor cantidad de pacientes hipertensos son los pacientes sobre 40, 45. ¿Qué significa eso? Que obviamente en niveles, o sea, de 15 a 40, 45, el valor es mucho menos que un cuarto. Obviamente en sobre 45 estos valores se disparan, pues es mucho más del 27,6%, mucho más alto. Ya llega a ser en algunas edades hasta el 40%. ¿Ya? ¿Dónde se ve más la hipertensión? Se ve más en los hombres, por supuesto que a mayor edad son más hipertensos, y mientras menor escolaridad tenga la persona, ¿ya? También se ve que hay más hipertensión. Ojo que este tema de los hombres es curioso porque muchas veces se conocen más mujeres hipertensas, pero eso es porque el hombre se controla menos, pero hay más hombres hipertensos, ¿ya? Estos son los que tienen hipertensión, no los que se controlan, ¿ya? Lo otro es que la hipertensión, así como es un factor de riesgo por sí solo, además va de la manito de otras patologías de riesgo cardiovascular, principalmente de la diabetes. Ya aproximadamente el 60% de los diabéticos son hipertensos y de los hipertensos hasta un 20% diabéticos. Esta enfermedad tiene de la manito. Cuando tú tienes una, tienes que empezar a buscar rapidito la otra. ¿Ya? Ahora, ¿de qué factor de riesgo? Está súper claramente establecido. Y a gran escala, no es que sea un poquito más de riesgo, sino que es harto más de riesgo. ¿Ya? Los pacientes hipertensos que no se controlan tienen un mayor riesgo, 10 veces más riesgo de presentar un accidente cerebrovascular. ¿Ya? Se supone que la hipertensión causa más del 50% de los accidentes cerebrovasculares. Entonces, cuando manejamos la hipertensión, disminuimos a 50% la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular, ya a ese nivel. La enfermedad cardíaca, en el fondo, la isquémica, o sea, toda la cardiopatía coronaria, hasta 5 veces más frecuente en los pacientes hipertensos. Aquí también llegamos casi al 50%, 47%. En el caso de la insuficiencia cardíaca, que es lo que vimos la semana pasada, esos pacientes que el corazón se les empieza a poner como bolsa,
¿ya? 2 a 4 veces más en pacientes hipertensos. Se supone que estamos hablando de pacientes hipertensos descompensados. Si el paciente está compensado, no tiene mayor riesgo. El riesgo se da por este aumento de presiones a nivel de periférico, digamos. ¿Ya? Y en el caso de los riñones, hasta casi 2 veces más el riesgo de tener enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica por culpa de la hipertensión, cuando no se controla. O sea, de aquí mismo podemos elegir las complicaciones de los hipertensos: accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica. Ahora, cuando el paciente lo ponemos en tratamiento y el tratamiento es efectivo, es decir, logramos normalizar las presiones, la disminución de muertes y de enfermedad de causa cardiovascular disminuye pero notablemente. Los accidentes cerebrovasculares pueden disminuir de 35 a 40% cuando el paciente está controlando la presión. Cuando nosotros tenemos un paciente en seguimiento y tiene sus presiones normales, la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular igual existe, porque igual hay otros factores, pero baja mucho. Probablemente evitemos mucho, o sea, no lo vamos a ver porque no lo va a tener, pero es muy probable que evitemos muchos accidentes cerebrovasculares gracias al manejo un buen manejo de la hipertensión. Hasta el 25% de los infartos, ¿ya? O sea que podemos prevenir 1/4 de los infartos solo si manejamos la hipertensión bien, ¿ya? Y que es un manejo bastante fácil, lo vamos a ver con tratamientos farmacológicos son de bajo costo, con medicamentos que son con una dieta que no es tan difícil de llevar, ¿ya? Y hasta más del 50% de la insuficiencia cardíaca puede prevenirse si controlamos la presión. ¿Ya? Pues recuerden que en el caso de la insuficiencia cardíaca lo que ocurría es que el corazón estaba sometido a más presiones, o sea, tiene que bombear a más una maquinaria que está a más presión, y por lo tanto ese corazón va haciendo más esfuerzo, y eso va a ponerse primero musculoso, que es la cardiopatía hipertrófica, y después como bolsa, ya cuando ya cede el tejido y se transforma en una miocardiopatía dilatada. Y ahí el corazón ya después no es suficiente de comprimirse como corresponde, de tener la contractibilidad debida. ¿Ya? Ahora, a nivel mundial, esto yo no encontré cifras más actuales, en 2008 y como cifras más, digamos, estandarizadas. Ya se supone que el 40% de los mayores de 25 años son hipertensos. Ya estamos hablando un poquito menos del 50% de la población. Ya eso tiene, sobre todo en los países de nivel socioeconómico más bajo, o sea, de menor desarrollo. ¿Ya? Por ejemplo, en África es mucho la hipertensión que hay. Ya tiene mucho que ver con los hábitos, con la alimentación, con una serie de cosas que se pueden modificar. ¿Ya? Ahora, en Chile, en la encuesta nacional, lo que les había dicho antes, que la prevalencia es de 27.6% de la población de 15 años o más, ya se supone que es similar en hombres y mujeres, porque es lo que se pesquisa, pero en el fondo a la larga, en teoría, se supone que son más hombres y que se pesquisan menos. ¿Ya? Hay encuestas un poquito más antiguas, pero me gusta, es como, en el fondo, cómo está descrita esta cuestión, que se habla de que en Chile el 40% de los pacientes hipertensos no sabe que son hipertensos, ¿ya? Que las mujeres en general, más que los hombres, saben más que son hipertensas, o sea, tienen más pesquisa, se trata más la hipertensión y además se controla más la hipertensión, que significa que además de tratársela, se normalizan las presiones en el fondo, es más en mujeres. Ahora, de ese Profe, 40%, dígame, una consulta de vasos de la que se grababa. la clase se está grabando. Ah, pero me refiero si la va a subir. Ah, no lo sé todavía, tengo que cachar después como que es el final. Porque en principio se supone que no es como antes, porque es como antes yo tenía la obligación de subírselas, pero ahora no hay obligación porque se supone que es una clase donde usted tiene la obligación de asistir, es distinto a la otra. Antes yo incluso se las grababa en papel. O sea, les tengo que subir el PPT tipo, eso sí. La clase voy a cachar, porque depende de cómo logre compaginarla. Ah, ya, gracias. Ya. Ya. Lo que les decía, el 40% no sabe que son hipertensos. Ahora, de los que 60% que sí lo saben, solo considerando el 60%, se supone que de esos que sí saben, el 75% son mujeres y el 47% son hombres, ¿ya? De ese 60%. Ahora, de esos que sí saben que son hipertensos, que son mucho más mujeres que hombres, por lo que les decía, las mujeres no se controlan, o sea, perdón, los hombres no se pesquisan,
¿ya? De esos están con tratamiento farmacológico el 55% de las mujeres, o sea, un poquito más de la mitad nomás, o sea, tienen medicamentos, o sea, porque el resto sabe que son hipertensos, pero no pescan. Y solo el 20% de los hombres se ponen en tratamiento. O sea, por más que sepan que son hipertensos, más encima no le hacen caso y no se controlan. Y de esos que están en tratamiento, solamente se supone que el 12% tienen la presión arterial controlada, o sea, están compensados. Ya estamos hablando del 60%, perdón, del 12% del porcentaje más alto de mujeres y menos de hombres que se tratan, y de esos que sabían que eran hipertensos. O sea, hay un gran porcentaje que ni siquiera saben que son hipertensos, hay otro porcentaje que saben que son hipertensos, pero no se controlan, y hay otro porcentaje que, a pesar de que están en tratamiento, no logran compensar la presión. O sea, lamentablemente así funciona. Y en el sistema público nosotros somos un poquito más quisquillosos, estamos llamando a los pacientes y cateteándolos para que se vayan a controlar y se les dan los medicamentos, se les entregan los medicamentos gratis y todo el tema. Pero la verdad es que en el sistema privado por lo menos no funciona así. Hay mucha gente que no se controla. Tampoco uno puede obligarlos a tomarse los medicamentos. O, pues, a veces nosotros se los entregamos, pero vaya a las casas y tienen bolsa y bolsa de remedios, pero no son. Ya. Ahora, cuando hablamos de hipertensión, primero que nada, ¿sobre qué niveles consideramos que la presión está alta? ¿Alguno leyó los papers o está, porque creo que no me llegaron ningún trabajo, pero ¿sabe cuál es la presión que está, sobre cuál nivel está la presión alta? ¿Alguno? ¿Nadie sabe? Está entre 190 110 mmHg. Son milímetros de mercurio. Eso. ¿Ya? Esos son los pacientes, esa es la cantidad de pacientes hipertensos. ¿Ya? Pero no, el valor no lo tienen como claro. No. ¿Ya? Se supone que la presión sobre la presión, o sea, la presión que está sobre esa es elevada, es sobre 140 y sobre 90. ¿Ya? Esa que está ahí, recuerden que son dos presiones las que se dan. La presión arterial sistólica, que es como la alta que le llaman, y la presión arterial diastólica, que es la baja. ¿Ya? Son dos presiones que tienen que ver, que yo les voy a mostrar de ahí cómo se ven, que es como son dos ruidos que ocurren cuando empieza a sonar, digamos, el aparato de presión y cuando deja de sonar el aparato de presión. Entonces ahí se da la sistólica y la diastólica. Por eso que hay dos presiones, la alta entre comillas y la baja que le llaman. ¿Ya? Cuando está la sistólica sobre 140 se considera hipertensión, y cuando está la diastólica sobre 90 también se considera hipertensión. ¿Ya? Ahora, aquí hay detalles. Una es que tiene que ser la elevación persistente. No es que tengas una vez la presión alta, sino que tiene que estar constantemente elevada sobre esos valores para considerar hipertenso, porque nosotros podemos venir corriendo, a lo mejor estamos aguantando para hacer pipí, qué sé yo, y la presión está alta momentáneamente. O tomaste un antigripal, alguna cosa que te sube la presión y la tienes momentáneamente alta. Pero tiene que ser persistente. Eso es una cosa. Y lo otro es que es uno o el otro. Y eso es lo otro importante que tienes que saber. Porque, por ejemplo, si yo tengo 150 con 70, soy hipertensa porque 140 lo tengo alto. Si yo tengo 130 con 90, soy hipertensa porque tengo el 90 alto. Acuérdense que es igual o mayor. ¿Ya? O sea, de 90 para arriba es alto. No es de 91, de 90. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estos valores no son arbitrarios? No es que a alguien se le ocurrió que fuera 140 con 90, sino que lo que ocurre es que sobre esos valores, ya se ha estudiado, se ha hecho estudios, se sabe que existen cambios estructurales en el fondo, todas las arterias que van irrigando los distintos órganos, y por lo tanto, sobre esos niveles constantemente altos, se producen daños en los órganos nobles. Hay dos tipos de daño que pueden haber. Uno que es el daño como inmediato, que ocurre en una alta hipertensiva severa, en una urgencia, una emergencia hipertensiva, que lo vamos a ver al final, ¿ya? Que es, por ejemplo, el accidente vascular porque se reventó una venita, ¿ya? Eso ocurre con cifras muy altas de presiones, no con estas cifras de presión, ¿ya? Pero hay otros daños que se van dando crónicamente, de a poco, teniendo estas presiones siempre altas. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar con tener estas presiones persistentemente altas? Empieza a pasar que se empieza a dañar el cerebro. Yo le digo a la gente, para que me entienda, es como que las arterias son elásticas, entonces cuando la presión, está sometido a más presión, la sangre entra más fuerte y está sometido a más presión esa arteria, como que el elástico empieza a vencerse de a poco.
¿ya? Para que la gente entienda, pero para que me entiendan que es un daño que se va produciendo muy lentamente y a la larga después terminan los accidentes vasculares. En el corazón lo mismo. En el riñón son como los 3 órganos que se dañan más, ¿ya? ¿Qué complicaciones empiezan a ocurrir con estas ciclos de presión arterial reiterativamente altas? Enfermedades cerebrovasculares, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y ateromatosis periférica, que es de extremidades inferiores, principalmente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? En el fondo, cuando tienes una presión mayor o igual a 140,90, o como dice aquí, mayor de 139,89, sea una o sea la otra, se deriva a una confirmación diagnóstica que se llama pesquisa de presión arterial o perfil de presión arterial. ¿Ya? El perfil de presión arterial se le llama en el fondo al seguimiento de presiones que se hace para confirmar el diagnóstico. ¿Cómo se hace? Se hacen por lo menos, se supone que tú tomaste una presión que estaba alta. Y adicional a eso tienes que tener por lo menos 2 presiones más altas. ¿Ya? En teoría deberías hacerlo primero en los 2 brazos. ¿Ya? Separada por al menos 30 segundos en días diferentes, o sea, un brazo y después en 30 segundos el otro. ¿Ya? En días diferentes y en un lapso que no sea superior a 30 días, o sea, 15 días, perdón. Eso significa que tienes que tener 3 presiones, en 15 días, 3 presiones tomadas y las 3 tienes que estar altas para decir que hay hipertenso. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que le tomo 3 veces la presión en 15 días, en condiciones ideales, que la vamos a ver de ahí, y en una tiene 145,85, en la otra tiene 150,92, y en la otra tiene 160,93, por ejemplo, ya, ahí tenéis 3 presiones altas, las 3. Ahora, si como les digo, da lo mismo si es una, si son las 2 o son ambas, si son sistólica, diastólica o sistodiastólica, que son las 2, ¿ya? Esas son las presiones que se manejan, o sea, en el fondo para hacer el diagnóstico. Muchas veces nos pasa que hay mucha diferencia de presiones, por ejemplo, tiene una 120/80 y la otra tiene 160/100, por decir. Entonces, cuando hay diferencias más de 5 milímetros entre tomas, ya la idea es tomar lecturas adicionales. Si tenéis 3 presiones y las 3 te salen 150/90, no tenéis duda. Entonces, si te sale una 130/80, con la otra 150/90, y es como que hay dudas, tú tienes que tomar presiones adicionales. Entonces, ahí tú repites el seguimiento y ahí vas tomando más presión. Normalmente yo tiendo a pedirle a la gente que se tome, por ejemplo, 3 veces a la semana, 2 semanas, entonces así tengo varias presiones para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Ahora, la primera vez, en teoría tú la tomas en los 2 brazos separados por 30 segundos. Y después si encuentras que los 2 brazos son iguales, puede ser cualquiera, pero si un brazo tiene más alta la presión que otro, tú sigues tomando la presión en ese brazo. Eso de que tiene que ser el brazo izquierdo porque el brazo es corazón, etcétera, eso no corre mucho. ¿Ya? Ahora, todo esto, siempre y cuando no tengas una presión mayor o igual a 180/110. Cuando tienes presiones sobre 180/110, ya basta una y ya se considera alta. Estas presiones no son como discutibles, ¿ya? Cuando tenés 160/80, por ejemplo, 160/90, tú dices, está dudoso, podría ser que el paciente estaba muy nervioso, qué sé yo, que le pasó algo, ¿ya? O que había tomado un remedio que le subiera la presión, pero si la presión está sobre 180/110, es sí o sí hipertensa la persona, ¿ya? Pues nos pasa mucho cuando pacientes que vienen de urgencia, por ejemplo, que han ido a consultar urgencia con síntomas de hipertensión y les han encontrado presiones, por ejemplo, 200/110, ese paciente inmediatamente ingresa al programa de hipertensión, no tiene que hacerse todo el seguimiento que hicimos acá, todo este perfil, ¿ya? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Porque ¿cuál es el principal? O sea, ¿cómo se manifiesta la hipertensión? ¿Qué síntomas se le ocurre que tienen los pacientes hipertensos? ¿O han escuchado qué le puede pasar a los hipertensos? Ay, se escucha como lento. Estoy con puntitos negros, sí, ya. Eso se llaman escotomas, que se ven como luz. O la otra gente también dice lucecita en los ojos. Ya, su duración está como más inespecífica. Pero no lo he escuchado nunca, por ejemplo, cuando la gente dice que tiene la presión alta, ¿qué síntomas podrían ser? ¿Dónde les duele? El dolor de cabeza. El dolor de cabeza. ¿Y dónde dice la gente que les duele? Y los mareos también. ¿Dónde dice la gente que les duele? Porque el dolor de cabeza puede ser en la frente, puede ser en los lados, en distintas partes. Pero habitualmente la gente suele decir que le duele la nuca. Ya, bueno, la verdad es que dicen que les duele el cerebro, pero no sé por qué le dicen el pitito en el oído, se llama tinnitus. Aquí les voy a mostrar los síntomas.
¿ya? Mire, en general, para que sepan, me lo tengan súper claro, la principal manera de manifestación de la hipertensión es que sea asintomática, ¿ya? Por eso que todas estas presiones y por eso que todos esos hombres que no se controlan, porque muchas veces la gente se siente súper bien, no se da ni cuenta que tiene la presión alta y por eso que le dicen como el asesino silencioso, porque en el fondo puede estar años y años con estas presiones altas y terminar, debutar con un accidente vascular. Ya es una enfermedad que en general es silenciosa, porque es asintomática. Podemos debutar que sea con un accidente vascular o un infarto y recién ahí cachaste que eres hipertenso, ¿ya? Ahora, la sintomatología es súper pobre y es súper inespecífica. Puede ser cefaleas, que son dolor de cabeza, que son principalmente occipitales, que la gente le dice el dolor de cerebro, no existe el dolor del cerebro, el cerebro está como en toda la cabeza, pero la gente le suele decir así, que es de predominio matinal, decaimiento, mareos, visión borrosa también dicen, o visión con puntitos destellantes, que son las fotopsias, que es distinto a lo que me decían, porque una es la visión con puntitos oscuros, que son los escotomas, y esto otro se llama fotopsia, pero en general cuando se sienten dolor de cabeza y sienten cositas en los ojos, qué sé yo, uno puede pensar en hipertensión. Y el tinnitus es el ruidito en el oído, el pitito, ¡pi! Que sienten un ratito, ¿ya? Son todos síntomas súper inespecíficos, la verdad que un vértigo te puede dar con mareo, dolor de cabeza, pitito en el oído, puede ser problema de otitis, hay distintas cosas que te pueden dar, ¿ya? Una cefalea tensional, dolor de cabeza, tú veis puntito y todo, qué sé yo, y te mareas, muy en específico. Ahora, lo habitual que nosotros hacemos es el perfil porque es más económico. Pero ¿cuál es el ideal? Y el gold standard es hacer uno que se llama MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, o como mucha gente lo conoce, el Holter de presión arterial, que es ponerte un aparatito de presión y con un registro, digamos, como con una maquinita de registro, y que en el fondo hace que te monitorees por 24 horas, una toma de presión por 24 horas que la hace cada media hora, ¿ya? Que es mucho, mucho más ideal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la máquina te saca un promedio de las 24 horas y te hace todo un cálculo, unos gráficos de cuándo está alta, cuándo está baja, en la noche sobre todo, que en la noche se supone que la presión es más baja, entonces no son esos valores que salen ahí, sino que son otros valores que se manejan para hipertensión, ¿ya? ¿Cuándo nosotros podemos hacer un Holter? Cuando hay sospecha de hipertensión arterial. Para confirmar el diagnóstico, ¿cuándo? Porque en el fondo podríamos, idealmente, en el mundo ideal, podríamos hacérselo a todos, ¿eh? Pero esto es Luca, es más engorroso, entonces uno lo deja para ciertos casos puntuales. Ya cuando, por ejemplo, se sospecha hipertensión de delantal blanco. ¿Qué es esto? Es cuando la gente se pone nerviosa cuando va al médico y le sube la presión cuando van, dice, yo me la tomé en la casa y la tenía buena, y siempre que me la tomo en la casa la tengo buena. Pero cuando vengo al médico siempre la tengo alta. Entonces ahí se sospecha la hipertensión de delantal blanco y se hace un Holter para que la gente, que es lo ideal, porque en el fondo la gente se lleva este aparato a su casa y hace su vida normal, y uno lo puede medir en condiciones como de vida, ya, la presión. Cuando son hipertensiones episódicas que de repente le suben, pero el resto del tiempo están normales, entonces todo eso le dejas tratamiento, y cuando le dejas tratamiento le baja la presión, porque le sube a veces, ¿ya? Cuando hay disfunciones autonómicas que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Que son cuestiones neurológicas, son más específicas, ¿ya? Y no solamente se utiliza en el diagnóstico, también se puede utilizar en el seguimiento de hipertensión, ¿ya? Por ejemplo, para saber si no estamos respondiendo bien a un medicamento. Porque el paciente, por ejemplo, viene y te dice, no, es que me duele todos los días la cabeza, aunque estoy con tratamiento, y tú le tomas la presión y no tiene buena, y dices, no, si esto me pasa en las noches, ya, pero ¿cómo lo mido? Ya, Holter de presión, también sirve para hacer seguimiento, ¿ya? Y al revés también, cuando hay pacientes que se les baja la presión, también nos sirve para hacer seguimiento de los tratamientos, porque a veces no se nos pasa la mano con los medicamentos, ¿ya? La gran desventaja que tiene el Holter es el costo, sale alrededor de 25 o 30 mil pesos, y por ejemplo nosotros en el sistema público tenemos que mandar a hacerlos al hospital. Entonces igual es una lata porque el paciente tiene que ir a ponerse el aparato al hospital, después ir al otro día a sacárselo, y después esperar los resultados. Igual es un tema como extenso, ¿ya? Ya. Ahora, en general, ¿a quiénes le tenemos que hacer el perfil de presión arterial? A todos. O sea, en el fondo, aquí, si nosotros sabemos que la hipertensión es una enfermedad que es asintomática, que no da síntomas, aquí nosotros tenemos que sospechar que tienen hipertensión. O sea, ya con el hecho de ser sobre 15, 25 años, ya tenéis que sospechar que cualquiera podría ser hipertenso. Sobre todo si tiene antecedentes familiares y otras cosas, pero en el fondo, a todo el paciente que consulte, por todo lo que consulte, por dolor de espalda, por un resfriado, por lo que sea, a todos se sugiere pedirles la presión arterial, ¿ya? Y si las presiones están altas, se debería hacer un examen médico preventivo del adulto, que es el EMPA, de un perfil, ¿ya? Este es el EMPA que se hace, ya que bueno, los datos personales, se les ve si el paciente, se les ve si tienen consumo de alcohol y si esto es peligroso, ya por eso que ese es otro test que se hace en la UDI,
si fuman o no, para hacer una consejería, el peso, si están con sobrepeso, obesidad, como para hacer consejerías también, circunferencia cintura para ver velocidad abdominal, y las presiones, ¿ya? Bueno, aparte hay otras cosas más que se hacen, se ve el azúcar, se ve el colesterol, y se ve en las casos de mujeres, se ve el PAP, la mamografía también, ¿ya? Pero en el caso de, en general, hombres y mujeres, si están las presiones altas, sea una o sea la otra, se refiere a perfil de presión arterial, este seguimiento de presión arterial, ¿ya? Y una vez que cuando se sospecha la hipertensión y hacemos este perfil de presión arterial, después ya entramos a clasificar las presiones y establecemos riesgo cardiovascular para ver el tratamiento que le vamos a hacer al paciente, ¿ya? Confirmamos el diagnóstico con este perfil de presión arterial y con técnica estandarizada o con un Holter de presión arterial, ¿ya? ¿Cuál es la técnica estandarizada para medir la presión arterial para nosotros decir si este paciente es hipertenso y no cabe duda? No es con ese aparatito que se usa en las manos, que se usa en las casas, ¿ya? Sino que con aparatos mucho más y condiciones mucho más ideales, ¿ya? Por ejemplo, nosotros sabemos que en ciertas condiciones se puede elevar la presión arterial. ¿Se les ocurre cuándo se le puede subir la presión a la gente sin ser hipertenso? ¿Cuándo puede pasar que una persona llegue con la presión alta a un control? Por ejemplo, ustedes mismos que ven a pacientes por osteomusculares. Si ustedes le van a hacer una terapia a un paciente y la terapia al paciente le duele, ¿qué ocurre cuando el paciente está con dolor? Cuando se alteran. Cuando se alteran, por ejemplo, cuando se ponen nerviosos y cuando se angustian, o cuando pelean, porque a veces llegan peleando porque les pasó algo, qué sé yo, porque no le querían suspender la hora, cualquier cosa, presión alta. O cuando están con mucho dolor también les pasa. En general, la presión tiene que ser tomada primero que nada en reposo. Tú no puedes decir, por ejemplo, el paciente, no sé, tú estás en el segundo piso, el paciente tiene que subir la escalera, ya el paciente viene y se toma la presión al tiro, obviamente le va a salir alta. Entonces tienes que dejarlo descansar por lo menos 5 minutos y si han hecho ejercicio físico intenso, por lo menos 30 minutos. Cuando los pacientes entran a veces con el olor a cigarro, entonces, o el olor a café que se tomaron un café recién, ya no tienen que haber ni fumado ni haber consumido cafeína o alcohol 30 minutos antes de tomar la presión, porque si no, no vale. O sea, en el fondo, para hacer una pesquisa, tú voy a decirle al paciente que es hipertenso y ese diagnóstico para toda la vida, entonces no puede ser en cualquier momento, tiene que ser en una situación específica, ¿ya? No tienen que estar aguantando pipí, ¿ya? Lo ideal son estos aparatitos que son los de mercurio, que por ahí, igual que los termómetros, sube el mercurio por ahí cuando la toman. Pero lamentablemente estos están descontinuados porque son tóxicos, porque el mercurio es tóxico, ¿ya? Entonces lo ideal es que se utilicen estos equipos digitales que están validados y que se calibran, se supone que cada 6 meses, equipos digitales de brazo, no de muñeca. Los de muñeca yo les dije en la clase anterior que no corresponde, ¿ya? ¿Y dónde se toma la presión? Sentado, ya con el brazo apoyado a nivel del corazón, ¿ya? La idea es que uno ubica la arteria braquial, que se palpa por el pliegue del codo, ¿ya? Y ahí tú pones un manguito, por sobre esa palpación pones un manguito que tiene que ser del ancho adecuado para los obesos. Hay manguitos de obesos, para los muy flacos también, y para los niños, que ahora se está tomando la presión en los niños también hay manguitos de niños, ¿ya? Tiene que ser 40% de la circunferencia del pecho. Y se pone 2 traveses de dedo sobre el pliegue del codo, ahí se pone el borde inferior del manguito, ¿ya? Y los tubos, un tubo que va al aparato de presión y otro tubo que va para el insuflador, que es el que infla, tienen que ser, los 2 tubos tienen que quedar con el pulso en el fondo, la arteria braquial tiene que quedar al medio, ¿ya? Quedan paralelos. Y cuando aparece el primer sonido, define la presión sistólica, y cuando desaparece el sonido, la presión diastólica, que yo la tengo acá. Es un video, pero se lo voy a mostrar después de cuando volvamos se los voy a mostrar apenas volvamos del recreo, para poder, porque si no me voy a demorar mucho antes de sacarles la pantalla y toda la cosa, ¿ya? Pero ahí vamos a mostrarles cómo se toma la presión. Ahora, es importante que cuando tomamos la presión tenemos que nosotros fijarnos primero que no sea por alguna cosa que esté produciendo alta de presión que no tenga que ver con una enfermedad de la persona, ¿ya? Por ejemplo, hay ciertos fármacos y ciertas sustancias que en el fondo pueden producir hipertensión momentánea, ¿ya? Cuando el paciente está con abuso de alcohol, si el paciente viene con trago, no es un buen momento para hacer un diagnóstico de hipertensión. A veces los anticonceptivos orales suben la presión, o los terapias de reemplazo hormonal, o tratamientos de hormona tiroidea cuando están con exceso, ¿ya? Todas esas cosas podrían, entonces en el fondo tú tienes que efectivamente saber, por ejemplo, si a una persona le cambiaron un anticonceptivo, le empezaron a dar ciertos anticonceptivos, empezó con los dolores de cabeza justo en ese momento, y tú ves que está con la presión alta, puedes suspender el anticonceptivo y ver primero si es eso, porque a veces son factores externos y no es la persona. No todos los anticonceptivos, por favor,
producen hipertensión, ni todas las personas sufren hipertensión por los anticonceptivos, son reacciones de cada uno, idiosincráticas. Los antiinflamatorios no esteroidales, el exceso, no es porque tome un ibuprofeno te va a subir la presión, pero hay gente que toma mucha cantidad, por ejemplo, no sé, pues tuvieron una fractura y están tomando mucho antiinflamatorio y más el dolor, no es un buen momento para hacer un diagnóstico de hipertensión. Algunos inmunosupresores como los corticoides. Esto es súper común en los antigripales que traen pseudoefedrina, ya que son varios, pues, el trioval, el nastisol, hay varios que tienen pseudoefedrina, jarabe para la tos también, ¿ya? Y eso sube la presión, ¿ya? Y, ¿para qué decir? Anfetamina. Hay un medicamento que se utiliza ahora para bajar de peso que es la fentermina, que es un familiar de la anfetamina, que es el Centis, el Benit, ¿ya? Esos son derivados de la anfetamina y por lo tanto suben la presión. La cocaína, ¿para qué decirlo? O sea, paciente, obviamente paciente, por último que no te diga específicamente, pero si no se está consumiendo alguna droga ilícita que pueda subir la presión, ¿ya? Una vez que ya tú sabes, descartaste eso y efectivamente el paciente tiene hipertensión y sabes que no es ninguna de esas otras cosas, tienes que saber qué nivel de hipertensión hay, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haces de las cifras del perfil, de todas estas cifras de presión que tomaste? Tú haces un promedio, igual que los promedios para sacar las notas, ¿ya? Haces uno con sistólica, otro con diastólica, ya sumas todos los ciento y tanto, 150, 140, 130, 160, ¿ya? Y te da un sistólico y sumáis los 70, los 80, los 90 y ahí te da el sistólico, ¿ya? Y según el promedio que te dé, hay manejos diferenciados. Porque existe una etapa que es de prehipertensión, que puede que no te dé todavía para el 140-90, ¿ya? Pero que está súper cerca del 140-90, esa persona se habla de prehipertensión, ¿ya? Que en el fondo está en etapa previa a la hipertensión, pero que en el fondo ya tiene un mayor riesgo cardiovascular y obviamente le tienes que hacer un seguimiento, porque esa paciente podría ser hipertensa en el corto plazo o mediano plazo, ¿ya? Se considera cualquier cifra de presión arterial elevada, ya sea sistólica, diastólica o las dos, ¿ya? Entonces, miren, hay distintas normas. Hay una gringa, que es la americana, y otra que es europea, que es la que sigue el auge y el jefe en nuestro país, ¿ya? Se considera óptima sobre menos de 120,80. Por eso cuando vean algunos valores normales, le va a decir que bajo 120,80 son valores normales de presión, que son los óptimos, ¿ya? Pero también hay un valor que es de prehipertensión, que es la que se considera normal alta en la sociedad europea, que es entre 120,80 y 100, antes de 140,90, menor de 140,90, pero mayor de 120,80. Uno o el otro, le vuelvo a repetir, se considera cualquier cifra elevada, sea la diastólica, o sea la sistólica, o sea la sistólica o la diastólica, ¿ya? Y ya después de 140,90, que dijimos que era el límite, 140,90, se considera la hipertensión etapa 1, que es la más leve, la 2 o la 3, que ya son más de 180 con 110. Normalmente los valores son 140,90, después pasa a 150, 160 con 100, bajo eso etapa 2, perdón, etapa 1, después hasta 180 con 110, menos de eso es etapa 2 y de sobre 180 y 110 ya es etapa 3, que es como la grave, ¿ya? Ahora, cuando tú ya diagnosticaste la hipertensión y incluso la clasificaste, igual tenemos que saber hacer una evaluación completa de este paciente, identificar si hay casos de hipertensión secundaria, que son los que vamos a ver ahora, precisar si hay los factores de riesgo cardiovascular que tenga el paciente, no es lo mismo si el paciente ya tuvo un infarto o no, por ejemplo, o si es diabético o no es diabético, ¿ya? No si tiene colesterol alto o no, precisar si hay otros factores de riesgo, porque con eso vamos a ver más o menos el manejo que vamos a tener, evaluar si hay daño en los órganos blancos que eran el cerebro, el corazón, el riñón, también extremidad inferior y también el ojo, la retina. Si hay daño, obviamente vamos a ser mucho más incisivos con el tratamiento y por lo tanto vamos a ver anamnesia, examen físico, vamos a ver presión, pulso, el índice de masa corporal con peso y estatura, la circunferencia de cintura para ver si hay obesidad abdominal y solicitar ciertos exámenes básicos justamente para medir cómo están los órganos blancos. ¿Ya? Hematocrito, hemoglobina, que es para ver el tema de anemia, creatinina, que es para ver el riñón, orina también para ver el riñón, albuminuria, creatinuria, son exámenes para medir la función renal, azúcar, ácido úrico, perfil lipídico, que es para ver colesterol, potasio, que tiene que ver con los tratamientos también y con el riñón, y electrocardiograma. ¿Ya? No tienen por qué saberse de memoria, pero son los exámenes que uno en general hace para hacer un estudio de un paciente hipertenso y después un control anual también. ¿Ya? Ya, les decía yo que lo primero que tienes que ver es si es primaria o secundaria, porque la hipertensión puede ser primaria, que es o sea, es hipertenso, ¿no? Y secundaria, que sea secundaria a algo. La primaria es que en el fondo no hay causa, y en la mayoría de los casos, hasta el 95% de los casos son primarios, ¿ya? Que en el fondo tiene un origen genético, ¿ya? Y hay varios genes que están incluidos.
¿ya? Y la secundaria, que puede ser por varias causas. Eso es solamente el 5% de los casos, pero es importante cuando nosotros hacemos el diagnóstico de hipertensión descartar esas causas. Porque en el fondo estas causas tienen otros tratamientos, no solamente tomar medicamentos, ¿ya? ¿Y qué sugieren que el paciente tenga una hipertensión secundaria? Que sea menor de 30 años, muy joven, o muy mayor para ser hipertenso. Ya sobre 55 se considera ya que el paciente es muy mayor para empezar la hipertensión. Entonces hay que tenerle más ojo, que puede ser otra cosa. Que sean hipertensiones que debuten altas, como 160, 100, o como ese paciente que llega, como les decía yo, con 180, 200 de urgencia. Cuando no responden a tratamiento, también hay que sospechar que hay otra causa, ¿ya? O cuando aparecen complicaciones muy precoces, ¿ya? ¿Qué cosas tenemos que descartar? Por ejemplo, que haya un hiperaldosteronismo primario, que es una enfermedad renal, ¿ya? Que generalmente no da síntomas. Aquí baja, ¿cómo se diagnostica? Porque baja el potasio, por eso es importante medir el potasio en nuestros pacientes. ¿Ya? Nos queda menos de un minuto, en cualquier momento se corta. Igual vamos a seguir después de 15 minutos, a los 5 para las 7 seguimos, ¿ya? Pero como les digo, el hiperaldosteronismo primario es una enfermedad que tiene que ver con la aldosterona, con una hormona que se produce en el riñón, y que cuando se altera, tiene que ver con el metabolismo de sodio y de potasio. Y cuando está el potasio bajo, uno tiene que sospecharlo. Y ahí el tratamiento es otro. Entonces, igual, por eso que se mide el potasio en los pacientes hipertensos, ¿ya? Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad que tiene otro tipo de tratamiento, ¿ya? Que hay un paciente con problemas renales. El problema renal puede ser consecuencia de la hipertensión o puede ser la causa, ¿ya? Entonces, muchas veces el problema renal produce hipertensión y otras veces el ser hipertenso no controlado produce insuficiencia renal o enfermedad renal crónica, ¿ya? Yo